Atención jubilados, el Seguro Social estará cerrando cuentas. ¿Sabes qué hacer para no perder este acceso? Nosotros te lo vamos a explicar. Hola a todos, hoy traemos una noticia muy urgente sobre el Seguro Social. Y es que oficialmente la administración ha anunciado que habrá cierre de cuentas, de ciertas cuentas del My Social Security. Hoy vamos a explicarte qué cuentas se verán afectadas y cómo debes prepararte para este cambio. En realidad se tratan de dos alertas muy importantes que ha emitido la Administración del Seguro Social. Si tienes una cuenta que creaste antes del 18 de septiembre del año 2021, esta información es crucial para ti. Y pues bueno, que a partir de ahora tendrás que usar un nuevo dashboard o una nueva plataforma. Y la otra alerta te la estaremos mencionando al final del video. Recuerda que si esta información te es útil, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal, no olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de las últimas actualizaciones sobre el Seguro Social. Muchas personas que acceden a información sobre sus beneficios del Seguro Social a través de una cuenta del My Social Security en el sitio web oficial del Seguro Social, lo cual siempre ha sido recomendado hacer, van a tener que acceder a sus cuentas de una manera diferente. Oficialmente la administración dice que cualquier persona que haya creado su cuenta antes del 18 de septiembre de 2021 pronto tendrá que acceder a través de otro portal. Y es que estos dos son proveedores de servicios de credenciales que muchos otros servicios gubernamentales en línea utilizan para brindar seguridad y protección adicional y de este modo simplificar las experiencias de inicio de sesión. ¿Cuáles son? Son login.gov o id.me. Si usted ya tiene una cuenta en alguno de estos servicios, no va a necesitar crear una de nuevo. De lo contrario, en algún momento en el futuro cercano, tendrá que crear una cuenta en uno de esos servicios solo para acceder a una cuenta del My Social Security. Entonces, pues es mejor crear una cuenta en esos servicios lo antes posible. Veamos un poco sobre las funcionalidades de su cuenta del Seguro Social. Y es que My Social Security es una herramienta gratuita y es muy segura que permite a los usuarios solicitar una tarjeta de reemplazo, te permite verificar el estado de tus solicitudes, te permite calcular tus beneficios futuros o hasta administrar tus beneficios actuales. Para esto simplemente debes seguir unos ciertos pasos, debes ingresar al portal oficial, debes hacer clic en login.gov, va a abrirse un enlace donde deberás crear tu cuenta, debes de introducir tu correo electrónico y contraseña, proporcionar una información personal y de este modo verificar tu identidad y recibirás un código de activación para completar el proceso. Luego de eso simplemente debes de aceptar los términos de servicio de Mi Seguro Social y pues bueno, decides si prefieres recibir notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto. Información adicional. Para poder obtener un estado de cuenta, tanto sea en español como en inglés, debes de completar el formulario SSA 7004SP y debes enviarlo por correo a la dirección indicada en el formulario. Asegúrate siempre de marcar la casilla para recibir el estado de cuenta en español, si es que así lo prefieres. Y es que bueno, con esta migración, la Administración del Seguro Social busca garantizar que los usuarios continúen accediendo a sus servicios de una manera segura y eficiente. Recuerda, los pasos que te mencionamos son para que de una vez actives tu cuenta en el nuevo portal. Y bueno, señores, tenemos la segunda alerta. Esta otra alerta se refiere a los informes fraudulentos que puede haber visto en línea o en correos electrónicos. Los informes indican que los beneficiarios del Seguro Social van a recibir pues el ajuste por costo de vida adicional de $600 supuestamente durante este mismo año 2024 para complementar el COLA que es implementado a principios de años. Y es que supuestamente estos informes indican que los beneficiarios recibirían este dinero de hasta $600. Los informes son simplemente falsos.
Aparentemente fueron generados por sitios web que intentan atraer mucha atención del público para maximizar sus clasificaciones en los motores de búsqueda en línea. Y es que esto ayuda a esta granja de contenido a poder cobrar más por los anuncios en sus sitios web. Pues así es, señores, tenemos estas dos grandes alertas que debemos de tomarlas en cuenta para que no tengamos problemas tarde o temprano. Y pues bueno, para continuar hablando sobre el seguro social, tenemos un tema bastante interesante, un análisis, lo cual podría llevarte a abrirte un poco los ojos en torno a toda la crisis que está ocurriendo con el seguro social sobre la financiación. A los políticos les encanta decir que no tocarán la seguridad social, como si dejar el programa intacto fuese a proteger a los adultos mayores. Y es que en realidad un nuevo estudio realizado por dos colegas en el Urban Institute concluye que si no se soluciona el inminente déficit financiero del programa, 3.8 millones de personas mayores caerían en la pobreza en el año 2045. Los beneficios prometidos en promedio se reducirían en $5.900. Este estudio realizado por Richard Johnson y Karen Smith concluyó que ignorar el déficit de seguridad social que se avecina es algo que perjudicaría más a los adultos mayores con bajos ingresos. No hacer nada reduciría los ingresos medios del 40% de los hogares con ingresos más bajos en casi una quinta parte. En cambio, el 20% de los hogares con ingresos más altos perderían alrededor del 5% de sus ingresos después de los 62 años. Dado que la mayoría de las personas mayores utilizan sus beneficios del seguro social para pagar sus primas del Medicare, que por cierto cada vez son mayores, un recorte de esta magnitud en los beneficios de jubilación dejaría a muchos adultos mayores de bajos ingresos sin los recursos que necesitan para pagar otros gastos de vida ordinarios, como lo son la comida y el alojamiento. Y es que Johnson y Smith suponen que la seguridad social abordaría su déficit de financiación, reduciendo los beneficios en un porcentaje igual para todos los sectores. Asignar los dólares restantes de una forma diferente daría lugar a resultados diferentes, aunque no está claro cómo es que respondería el programa a una escasez de los fondos necesarios. Los actuarios de la Seguridad Social estiman que el fondo fiduciario para la tercera edad del programa se volverá insolvente en el año 2035, cuando solo podrá pagar alrededor del 83% de los beneficios prometidos. Y es que a la larga solo tendrá recursos suficientes para pagar tan solo el 73% de los beneficios prometidos. La fecha real de insolvencia varía ligeramente de un año a otro, dependiendo de las condiciones económicas, pero la causa fundamental es una bomba de tiempo demográfica. Hay muy pocos trabajadores que contribuyen con impuestos sobre la nómina para mantener a los jubilados actuales, y a medida que más baby boomers soliciten la seguridad social durante más años y la proporción de trabajadores en relación con los jubilados empeore, el problema solo se agravará y el sistema de seguridad social ya no tendrá dinero para pagar los beneficios prometidos a los adultos mayores. Tenemos soluciones, pero no hay voluntad. Las soluciones son fáciles de definir, pero debido a la falta de voluntad política, actualmente es imposible abordarlo. La insolvencia del programa solo se puede evitar aumentando los impuestos, recortando los beneficios o alguna combinación de ambos. Pues el Congreso podría cambiar la ley actual y utilizar los fondos generales para poder pagar los beneficios del Seguro Social, pero eso pues requeriría que el gobierno pidiera prestado más dinero, recortara otros programas o simplemente aumentara a otros impuestos.